7 de la mañana con 34 minutos. Ya está con nosotros Alejandro Castro del despacho Castro Cordero Asesores. Bienvenido. Gracias, Viridiana, Gastón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de estar aquí con Tenemos ustedes. varios Siempre vale temas. la pena venir aquí con ustedes a platicar. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ahorita te regalamos un café por eso, nada más. Sí, ya no hay café. No hay Ya café. no hay Pero Ya no. ya lo hay. Ya no hay café. Oye, tendremos varios temas contigo. ¿Con cuál quieres empezar? Con una mala noticia. A ver. Échale. Hoy se publicó la reforma a la ley de amparo, que es un tema distinto de lo que veníamos a Hoy platicar. se publicó en Hoy el se diario. publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la ley de amparo. ¿Y por qué digo mala noticia? Porque ya concretan en el artículo 73 que ya cuando se declara una norma inconstitucional ya no tenga efectos, no puede tener efectos generales. ¿Qué ¿En quiere otras decir? palabras? En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que cuando decíamos que una ley era inconstitucional porque establecía que ya no pueden circular en su coche gris personas que no tengan cabello. Exacto. Los calvos no pueden manejar. Exactamente. Entonces podía Gastón ir al amparo y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué hacen esa distinción? Se declaraba inconstitucional y a todas las personas, si se declaraba con efectos generales, a todas las personas con esas características les O sea, les Gastón les aplicaba el hacía la amparo. chamba a todos los demás. Exactamente. Con uno que se probara que era injusto. Exactamente, aplicaba en para lo términos general. generales eso era. Ok. Pues ahora ya no. Ahora cada persona que sea conductor y que no tenga cabello Va a tendrá tener que que ir ir al a amparo. defenderse. Sí, claro. Pero entonces justicia para ricos, porque el pobre no va a tener dinero para pagar Ni abogados. se va a enterar. Ni No, y se va a además- enterar pero- que lo y puede además hacer cuesta. muchas veces, Sí. ¿no? Y tiene muchas otras cosas Cuesta. ahí. Vale No, la y pena pon volver tú- a... Pon tú que sea algo que pueda un grupo importante de la población pagar, hacer, enterarse. ¿Tenemos la capacidad para atender a todos? O sea, Pues, ¿Todos los calvos? Son pues muchos. habría ¿tenemos que- la capacidad para atender a todos los calvos de México? Habría Gracias, que ver, calvos de México, habría que somos ver los muchos. efectos, ¿no? Vamos Sí, a son un unirnos. montón. Lamentablemente estos efectos de este tipo de situaciones, aparte de que es un retroceso en los derechos humanos Totalmente. tremendo, ¿Pero tremendo. ¿Qué no se supone que eso no puede retroceder? Bueno, pero Sucedió. estamos En retrocediendo, Sucedió. estamos retrocediendo. O sea, tú me puedes quitar derechos. Se Pues supone que no. Se están quitando, porque ahí era un derecho, y es un derecho que se reconoce internacionalmente, ¿no? Es un derecho que va más allá de lo que podamos decidir aquí. La progresividad de los derechos humanos es algo universal, es algo, pero bueno, con eso podemos En empezar. ese México vivimos. Con eso podemos Bueno, empezar. Ya es un hecho entonces. Es un hecho, ya se publicó y la reforma vale la pena. ¿Me puedes explicar la revisarla. razón por la que lo hicieron? O sea, ¿hay alguna razón lógica que tú digas, es que odian que la gente se defienda? ¿Hay alguna razón lógica para quitarnos derechos a los ciudadanos? Lógica Digo, y es ninguna. culpa de nosotros como ciudadanos mayor que control, estamos ¿no? embrutecidos Bueno, y no lógica, decimos nada. ¿no? lógica ninguna, es ir acotando el control constitucional tener hacia las mayor control. autoridades, hacia la ley. O sea, es Nada más. facilitándole la vida a los gobiernos. Sí, yo lo vería de esa forma. Ok. Y, Bueno. y seguimos. Que el 20 de febrero la presidenta mandó una reforma para fortalecer la soberanía nacional al Congreso. Es muy interesante porque bien dicen que lo que te choca, te checa, ¿verdad? Y entonces, el único presidente que ha modificado, los dos artículos que se modifican es el 19 y el 40, el único presidente que ha modificado 2 veces en su sexenio el artículo 19 constitucional fue Felipe Calderón. Ok. Y mucho lo hizo precisamente para ver situaciones como esta, tal vez, ¿no? De ir modificando la Pero ¿cómo Constitución para modificas prisión el tema de la preventiva. soberanía? Aquí, ¿qué hizo? Bueno, establece como prisión preventiva oficiosa el delito de terrorismo. Y ahí empezamos mal, porque el terrorismo como tal, existen 2 tipos de terrorismo. El terrorismo internacional y el terrorismo que se puede dar aquí en el país, ¿no? Entonces solo estamos ya calificando al terrorismo. El internacional no nos interesó. A diferencia de Estados Unidos, que el terrorismo que le interesa son los dos, porque le interesa ¿Y lo así que los llega del clasifican, extranjero. los Sí, dos? el Código Penal establece que hay terrorismo y terrorismo internacional. Entonces ya dejamos fuera una parte, ¿no? No nos interesa que nos vengan a hacer cosas a nuestro país, aunque sea Y no pasa nada, forzando a otro país a hacer algo, a tomar alguna determinación, porque eso es el terrorismo. El llevar a cabo algún acto con algún tipo de arma, que ahorita vamos a platicar eso, arma, sustancia, explosivo, sustancias nucleares, para presionar a otro país o a algún país a hacer algo o poner en riesgo la seguridad nacional. Eso es el terrorismo en sí.
El terrorismo como tal lleva una ideología, a diferencia del crimen organizado, que simplemente es cometer un delito, un ilícito. Ahí lo podemos diferenciar. Podemos ver el terrorismo como cuando se defiende una religión o una ideología, y el terrorismo cuando lo que se busca son... Y el crimen organizado cuando se buscan recursos en realidad, exactamente. De esta forma se integra ya el delito de terrorismo como tal, como un delito que amerita la prisión preventiva oficiosa. Ahora, nada más una pregunta. ¿A partir de qué momento es terrorismo qué? O sea, ¿cómo puedo ser terrorista? ¿Qué tengo que hacer para ser? En el momento en el que te declare un juez que cometiste el terrorismo. Pero, ¿y cómo? La ideología, decías, ¿no? Bueno, la diferencia con el crimen organizado sería la ideología. No estaría buscando utilidad, pero dame un ejemplo de cómo puedo ser terrorista en México. O sea, poner una bomba en algún lugar nada más por el gusto. Exactamente. Para que modifiquen la ley de amparo. Por ejemplo, podemos, o sea, ese tipo de cosas, porque el terrorismo, insisto, no solamente es ideológico, pero cualquier ideología. Y también modifican o agregan unos párrafos, unas líneas en el artículo 19, en donde dice que va a ser... con las penas más severas, siento así como que estoy oyendo a mi abuelita cuando vamos a castigarlo severamente, pero así lo pusieron en la Constitución, ¿cuáles son las penas que más será severas? considerado que se castigará con las penas más severas, pues supongo que los máximos establecidos por la ley, cuando alguien, un nacional o un extranjero, fabrique, enajene, interne, fabrique, distribuya armas en el país. Pero el problema es, ¿armas? Armas en general. Armas, solamente dijimos... ¿Mi tiraúle puede ser un arma? Exactamente. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la ley, ¿qué es un arma? Pues es un instrumento que sirve para el ataque o la defensa. O sea, una pistola de gocha. Es un arma. Sí. Que esos son los problemas de legislar tan a la carrera, de legislar tan mal. ¿Qué nos están diciendo? Que cualquier arma, entonces si Viri trae un cargamento de China de tiraúles... Le van a poner la pena. Recojo almendras de la calle. Exacto. ¿La podríamos acusar de terrorista? Sí. Claro, y el problema no es... El problema de la redacción es que, aparte, acordémonos que pusieron en la ley, en el artículo 19, que no acepta interpretación, que tiene que ser tal cual como lo dice ahí el porque artículo. Además, ojo con eso, esto es bien importante, exacto. Ahora lo que dice es, ustedes obedezcan el artículo como venga. Y el problema es que está mal escrito. Pues uno se va a la exposición de motivos y quiere saber qué nos quisieron decir o cuál es la idea, y solo nos dicen que es fortalecer la soberanía, porque la exposición de motivos en realidad es una clase de historia. Nos hablan desde 1800 y tantos hasta la actualidad de cómo el país ha ido cuidando su soberanía, pero no nos explican ¿qué quieren entender por armas? ¿No? Uno entendería que son armas de fuego, porque de donde vino fue el reclamo hacia Estados Unidos. Pero esa sería tu interpretación, habría que ver cómo se interpreta. Exactamente. ¿Un machete, oye? Que ahí va. Exactamente. Que podría decirnos alguien, no, pero espérame, también la ley dice que no se consideran armas los implementos de labranza, las armas deportivas, siempre y cuando se usen en el lugar o justifique cuando la estás transportando. Pero al final y al cabo son armas. Al final y al cabo están ahí. Habrá que irlo viendo poco a poco cómo se va a ir aplicando. Si vemos las discusiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, eso fue lo que se les dijo. Estamos legislando mal, esperemos, ya no urge, ya tenemos 30 días, ya no urge. Esperemos a ver cuáles son nuestras reacciones. Analicemos, no decimos que esté mal, no decimos que tal vez no se necesitara, pero no de esa forma, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que se reclamó mucho en la Cámara de Diputados. Y se agregan 2 párrafos al artículo 40 constitucional. Este solamente ha sido modificado 2 veces. Esta es la tercera vez que se va a modificar. Y estos 2 párrafos hablan de que se va a castigar, también con prisión preventiva oficiosa, aquellas intervenciones en el país que tengan por objeto influir en las elecciones. Okay. Que tenga por objeto violar, y aquí está interesante, violar el territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Y entonces, o sea, que uno ingrese sin permiso. Ajá. Entonces la pregunta para era... modificar la campaña.
O sea, para modificar campañas o sea, Los Rusia resultados metiéndose de en una- de México una en elección. las redes Exactamente, sociales. exactamente, exactamente, porque estamos atentando contra la soberanía nacional. Ok. Exactamente eso Entonces, es lo que se está... los rusos metiéndose en las redes, No, los rusos metiéndose en las campañas, como quieran. ya sea por las redes Ya sea por las sociales, que es como lo redes, hacen. exactamente. Estamos hablando de que aquí lo que se ve, con lo que se está atentando es, o lo que es lesivo en contra de la integridad y la independencia de la soberanía nacional. Por eso lo ponemos, por eso se está poniendo. Resulta interesante, porque es reflejo de lo que estaba pasando en México, de los aviones que habían estado sobrevolando. Sí, 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 Y sí. aquí podría surgir la pregunta, ¿pero qué no les habíamos dado permiso? Es que ahí ¿Qué es no? donde yo tengo la duda, porque además la presidenta públicamente dijo, sabíamos que iban a entrar y se les dio permiso. De todos modos es una violación a la soberanía, ¿no? Aunque Sí, les no, hayan dado por su- permiso, quiero bueno, suponer, no sé. no porque se le dio permiso. No, porque, si No me porque pides se le dio permiso, Aunque estén porque se espiando, estaba no se hablando y por eso vulnera decía nada. lo que te choca, te checa. Porque uno de los que más tuvo contacto con Estados Unidos con el combate al narcotráfico fue Felipe Calderón. Y ahorita pues vemos que tenemos ese contacto también y esa coordinación tan estrecha que sobrevuelan drones americanos nuestro país. Pero también está interesante porque agregan otro párrafo en el que dice que toda intervención en investigación y persecución alguna, ¿de qué están persiguiendo, investigando? No nos lo dice el artículo, sin autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, también va a ser sancionado. ¿Qué tipo de intervención, qué tipo de investigación? No nos lo dice, nada más dice, tampoco consentirán intervención en investigación y persecución alguna, sin autorización y colaboración del Estado mexicano. ¿Qué es esa investigación y qué es esa intervención? No se sabe. Ahora, yo tengo una duda. No nos dijeron. Esto de reforzar la soberanía, pues la soberanía es una, ¿no? Y la amenaza a la soberanía tiene que ser atendida por el Estado mexicano, ¿no? Pero no, esto de reforzar no lo logro entender. Yo lo sentí más como castigar con mayor fuerza, Otras, entrecomillado, más cosas que vulneren la soberanía, ¿no? Pues yo hasta lo vi como si viene un americano a investigar un delito a México, lo voy a sancionar. No Pues lo eso sé. creo que ya estaba eso, pero bueno, yo no le veo nada doy esa reforzado, lectura. pues, eso es Yo lo le que doy voy. esa lectura de decirle a otros raro. países, ya no digamos Estados Unidos, cualquier otro país, si vienes a hacer una intervención a mi país, te voy a sancionar severamente, porque así dice la ley. Las penas más severas, bueno, así dijo Que me la hubiera Constitución. imaginado que eso estaba desde antes, ¿no? Pues es que el delito de terrorismo ya estaba, inclusive tiene, se considera hasta cierto punto traición a la patria y se le da doble sanción de lo que ya tiene. Y bueno, quien tenía terrorismo, yo creo que no salía de la cárcel verdaderamente por el número de años que era sancionable. Oye, nos vamos a tener que ir a corte, Alex, pero ojalá algún día nos puedas explicar cuáles son los peores crímenes en contra de la nación, es decir, la sedición. Hay una, ¿no? Sabotaje. El sabotaje, la traición. O sea, ¿qué es lo peor que le puedo hacer a México? Exacto, ¿qué Ok. es lo peor? Ojalá nos puedas explicar qué es lo peor y cómo se castiga. Sí, claro. ¿No? Está Porque padre. nada más para saber, ¿no? Si dejo entrar a los chinos por la costa para que nos invadan, pues bueno, Uy. seré acusado de algo, ¿no? Sí, Y claro, nada más por para entender supuesto. de qué. Eso, y la otra es algo que todos sabemos aquí, que no se le permite a los extranjeros tener terrenos o propiedades cerca de la costa. 50 kilómetros. Son 50, nada más para que nos expliques cómo se resuelve, porque pues vivimos en una ciudad que está llena de gringos, de canadienses y de europeos, Con casas en la con un playa. con fideicomiso. casas en la playa. Digo, para que nos expliques Con cómo funciona fideicomiso. y sobre todo la razón por la que existen esos 50 kilómetros en las que México no quiere que un extranjero esté cerca de la costa. Claro que sí. debe ser una ley que viene de la antigüedad, ¿no? Sí, sí, por sí, aquello sí, de que llegaran en barcos. Sí, claro, por Bueno, supuesto, está lo interesante. platicamos. Así que bueno, vamos a escuchar entonces al abogado la próxima semana que nos venga a explicar entonces sedición, traición, sabotaje. Hay unas interesantes. Y todo lo que se sume. Y todo lo que se sume. 7 Alex, de la muchas gracias. mañana con Gracias, 48. Viridiana Gracias. Gastón. Es Alejandro Castro. Escríbale alejandro.castroc@outlook.com. Hacemos una pausa y regresamos. Ahí viene.